esta tercera mesa. No sabemos si se va a integrar una compañía a lo largo de la mesa, les pedimos su comprensión si eso sucede. Bueno, esta tercera mesa lleva como título "La cárcel se puede justificar", como una pregunta, una interrogante importantísima. Yo me siento muy contenta y honrada de compartir esta mesa con estas dos grandes defensoras. Les quiero leer un poquito, platicar sobre ellas. Aquí a mi izquierda está Corina Giacomello. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas y trabaja en X Justicia para las Mujeres, abogada, conocedora, entrometida del derecho, como ella se autonombra. Y a mi derecha está Kenia Citlali Cuevas Fuentes. Kenia es defensora de derechos humanos, enfocada en la situación de vulnerabilidad de las personas del colectivo LGBTIQ+, de personas privadas de la libertad, personas en situación de calle, personas usuarias de drogas, personas que viven con VIH y trabajadoras sexuales. Kenia tiene una trayectoria de más de 10 años en el activismo, proveniente de situaciones personales que comparte con el grupo de personas a las que atiende y defiende en su asociación civil, que acaba de constituirse formalmente en el 2018, Casa de las Muñecas. Así. Pues un gusto tenerlos aquí. Para comenzar esta mesa quisiera hacer un brevísimo recorrido de lo que hemos escuchado a lo largo del día, porque me parece que esta mesa toca un tema fundamental que se ha apenas esbozado en mesas anteriores. A lo largo de la jornada escuchamos a mujeres feministas, defensoras de otras mujeres que han sido víctimas de diversas expresiones de la violencia machista. Y ellas han reivindicado frente a preguntas expresas de qué buscan las víctimas. Algunas han dicho que buscan seguridad, es decir, quieren que su agresor esté fuera de sus vidas, lejos de ellas. Han expresado que buscan la no repetición de los hechos que vivieron, y ahí entraron algunas de ellas a hablar sobre si era posible la modificación de la conducta del agresor. Y muy pocas veces se mencionó, por ejemplo, en la conferencia magistral, la venganza, ¿no? Entendida como el deseo o tal vez la necesidad de ver el sufrimiento, no sé si proporcional o no, en qué medida, que a ellas mismas les fue infligido. A lo largo de las mesas escuchamos también que desde el feminismo no necesariamente se busca elevar los niveles de punitivismo, que la cárcel lo único que reasegura es el poder patriarcal, pero escuchamos también que la herramienta, que el derecho como herramienta puede usarse no solo de forma opresiva, sino también emancipatoria. Y yo quiero poner sobre la mesa estas dos líneas: la línea del poder punitivo, que tiene una relación estrecha con el poder patriarcal, y la de la postura del feminismo y cómo dialoga con el abolicionismo. Y en esa medida, si buscamos una transformación civilizatoria y cultural, de qué manera nos acercamos o nos alejamos de la lógica del castigo y de la prisión como una de las expresiones perfectas de la lógica del castigo y del control. Y así le doy la palabra a Kenia para que nos pueda compartir, Kenia, desde todas estas perspectivas, cómo impacta la prisión en las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, impacta de manera diferente o no, cómo se vive, y cómo se vive también, si es posible, porque tú has trabajado también con personas que han recuperado su libertad una vez fuera de la prisión. Muchas gracias, ¿cómo están? Qué bueno. Pues sí, efectivamente, el hecho de hablar de prisiones es hablar de violación de derechos humanos en cuestión del colectivo LGBTI+.
Yo estuve, desgraciadamente, 11 años privada de mi libertad en Santa Marta, Catitla, donde pude enfocar pues mi vida dirigida a la Defensoría de Personas que viven con VIH dentro de prisión, ya que este sector todavía hace 10 años pues vivía violencia institucional, la cual las mujeres de la comunidad o las personas que viven con VIH pues eran conejitos de India para las farmacéuticas en México. De esa forma pues mataban a las personas que estaban dentro de prisión. Al darme cuenta de todas las cuestiones que tenemos que enfrentar como colectivo LGBT dentro de prisiones, pues es donde en parte pues empiezo como todo mi activismo, ¿no? La lucha de buscar derechos iguales para todas las personas y que no importa el género, ni la identidad, ni la expresión, ¿no? Que todos tenemos los mismos derechos y que todos tenemos y sentimos y pensamos igual. La prisión, principalmente para mujeres trans, es muy violenta, no hay ningún tipo de reinserción, sin embargo, también se vive violencia generada por las instituciones de centros penitenciarios. En mi caso personal, yo tuve que ser víctima de trata dentro de prisión. Los mismos de seguridad y custodia me vendían con otros internos en orgías por las madrugadas, las cuales pues también ahí es un negocio clandestino que se vive dentro de prisión. En lo particular yo no veo una prisión como un centro de readaptación, sino como un lugar donde puedes detonar realmente esas habilidades para lo malo o para lo bueno. Que por lo regular la gran mayoría de las personas pues acude a lo malo, porque es lo que prevalece dentro de estos centros penitenciarios, donde no tenemos ningún tipo de seguridad, donde nos hemos enfrentado a infinidad de situaciones y que la vida no nomás pierdes tu libertad, ¿no? Ni tus derechos políticos, sino pierdes el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Tienes que compartir tu celda con más de 40 personas, ¿no? Y bueno, todo esto pues va generando inconformidad en la vida, ¿no? En la vida de los seres humanos, donde si yo cometí un error ante la sociedad, lejos de pagar y lejos de ir teniendo un comportamiento que vaya dirigido hacia las normas de este país, pues no son así, nos estamos engañando totalmente, ¿no? Yo la verdad me di cuenta que tampoco hay una defensoría correcta, donde todos los que están defendiendo a los presos, que son los abogados que te otorga el Estado, siempre están a favor de las personas que están dando más dinero, ¿no? La corrupción prevalece dentro de estos lugares. Y yo lo viví en carne propia, a mí nadie me lo va a platicar. Yo sé cómo funciona el ingresar las drogas dentro de prisión, cómo se ingresan esas drogas. El director le pasa al jefe de seguridad y custodia, el de seguridad y custodia le avisa a todos sus compañeros del turno, ingresan la droga y empiezan a cobrar las plazas dentro de la prisión. Y de esta forma se opera dentro de las prisiones. Entonces, ¿cómo podemos ver una nueva mirada para canalizar a estas personas que infringen a la ley? Si no las estamos colocando en un lugar donde se van a profesionalizar dentro del crimen, ¿no? Y donde también las personas que están encargadas de defender a las personas en un proceso penal, pues también infringen a la ley, ¿no? Están siempre pues buscando la vía, ¿no? De obtener recursos que no sean viables para poder pues tener más recursos ellos mismos. Y bueno, pues al trabajo que tengo realizado con mujeres que salen de prisión, pues también nos hemos dado cuenta que pierden todo, ¿no? Pierden todo, pierden la familia, pierden muchas de las ocasiones la salud, la estabilidad y a todo lo que se tienen que enfrentar al salir, ¿no? Porque salen con una mano delante y una atrás, donde también los protocolos de seguridad que existen dentro de los centros penitenciarios, pues es que las personas salgan a las 3 de la mañana, ¿no? Donde después de 11 años sales
no conoces la zona, no sabes ni a dónde dirigirte y ¿dónde vas? ¿A dónde te diriges si no tienes redes de apoyo? Si nunca tuviste visita en prisión. Sabemos que las mujeres, si las mujeres cis pues no cuentan con tanta visita dentro de prisión, imagínense las mujeres trans, ¿no? Y nos encontramos en un abandono social, cultural y familiar dentro de prisiones, donde también las necesidades son muy específicas. Las necesidades que tienen las personas trans son totalmente diferentes a las necesidades que tiene una mujer cisgénero. La mujer a lo mejor puede decir, pues yo tengo un hijo, no sé cómo tratarlo en este proceso legal, pero las mujeres trans no tenemos hijos, ¿no? Pero tenemos otro tipo de necesidades, principalmente de salud, las modificaciones, en esto que la sociedad nos obliga a hacer, ¿no? Modificar nuestras cuerpos, precisamente para identificarnos más como una mujer y ser menos violentadas ante la sociedad. Y eso es algo que inconscientemente la sociedad nos ha comprimido tanto, que es por eso que acudimos a los aceites. Antes se utilizaba el biopolímero, se utilizaba el colágeno, cosas como más caras, y ahora es el aceite de comer, ¿no? El 1, 2, 3, el capullo, y estos aceites que te valen 25 pesos y que se los empiezan a ingresar en sus cuerpos, ¿no? en sus glúteos, en sus senos, en sus caderas, y que esto tiene unas consecuencias tremendas, porque la gran mayoría de las mujeres mueren a consecuencia de los moderantes, y que la perspectiva de una mujer trans de vida es de 35 años nada más. Es lamentable ver cómo dentro también del colectivo LGBTIQ+, las mujeres trans y los hombres trans fuimos invisibilizados y violentados durante toda la lucha, donde la primera mujer que se levantó en Nueva York era una mujer trans con tacones, con uñas, con billets, y al final del día quien se quedó con toda la lucha fueron los hombres gays, las mujeres lesbianas, ¿no? ¿Y dónde quedábamos las mujeres trans? ¿No? Uno de sus argumentos que siempre nos han dicho es de que nosotras rompemos con estereotipos, porque nosotras estamos violentando a la sociedad, estamos violentando al machismo. Se equivoca. Estamos considerando que tenemos una expresión diferente, que tenemos nuestro género identificar, y de esta forma al expresarlo no debería de violentar a nadie. Sin embargo, pues así se hace sentir, ¿no? A las personas trans. Y pues cuando salen las mujeres trans de prisión también es una necesidad totalmente diferente, ¿no? Donde pues hay veces que existe la familia, pero la familia desde el momento que sales de prisión dice, no, pero te acepto, puedes llegar a la casa, pero tienes que vestirte de hombre, ¿no? Pues con estas condiciones, la verdad que ninguna mujer trans va a aceptar ingresar otra vez a esas redes de apoyo, ¿no? Que deben ser las más viables, el cual tenemos que recurrir con las que tenemos, ¿no? Que son más que nada las mujeres que trabajan o que ejercen más bien el trabajo sexual. Entonces tener que llegar, tener que volver a involucrar en el trabajo sexual si lo ejercías, y si no lo ejercías le vas a tener que entrar, porque no hay de otra, ¿no? ¿Cuántas mujeres trans encuentran una vida viable dentro de prisión, ¿no? ¿Cuántas mujeres trans dicen, es que ya tengo una vida con un hombre y no lo quiero abandonar, entonces sale libre la mujer y después buscar un delito para poder regresar con su hombre, porque afuera no tiene ningún tipo de redes? Nosotros como sociedad tenemos que tejer esas redes para estas poblaciones que nunca lo han tenido nada, nunca han pedido tampoco nada. Sin embargo, como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Y cómo podemos hacerlo? Involucrarnos más en los temas, buscar a estas mujeres que están encasilladas en el trabajo sexual, que están encasilladas en las estéticas, que están encasilladas en los antros dando show travesti. Tenemos que buscarlas, empoderarlas y ayudarlas a que decidan o que busquen una gama de acciones que puedan tener la mejor decisión de su vida. Yo siempre cuando trabajo con las mujeres trabajadoras sexuales, que les llevamos talleres de empoderamiento, talleres de formación hacia el fomento económico, pues siempre les menciono esta parte, que el trabajo sexual sea una opción más que tú puedas tomar y que no sea únicamente la única opción que te da la sociedad. Entonces, la criminalización que se vive con estas mujeres, ¿no?
cuando están en el trabajo sexual, si un hombre le dice, él es un policía, ella me robó, aunque no haya sido ella, créanme, inmediatamente se la llevan y terminan en la prisión. Y si no tiene ningún tipo de apoyo, ninguna representación legal, que así pasa, entonces, ¿cuántos años se va a quedar esta chica con 200 pesos que dijo el hombre? Años. Yo conozco casos de 8 a 12 años que se quedan por 200 pesos, por 100 pesos. Y creo que no es justo, ¿no? Porque desgraciadamente nosotras, al pertenecer o al identificarnos a otro género y tenemos una expresión diferente, pues todos nos ven con ojos de arriba para abajo. Y creo que es momento, ¿no?, de ponernos en la mesa, pues que habemos diversidad de mujeres. No nomás están las mujeres cis, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, estamos las mujeres trans también dentro de este colectivo, dentro de este feminismo. También nosotras queremos pertenecer. Y creo que también nosotras hemos tenido muchas acciones para poder encajar dentro de estas fuerzas sociales que están luchando día con día para que las mujeres tengamos más inclusión, más respeto y que todos nos podamos ver como seres humanos. Desgraciadamente, y siempre lo digo, y creo que es algo que tenemos que también reflexionar hacia adentro, cómo nos estamos viendo, ¿sí? Como una estadística, como un número, como una población más, una población clave, ¿cómo? Yo lo que les pido es que nos empecemos a ver como seres humanos, porque sin etiquetas, sin estar poniéndole nombre a las personas, de esa forma nos vamos a poder entender más y podemos ayudarnos más. Muchas gracias, Peña. Resalto, para pasar la palabra a Corina, algunas frases clave, creo que de suma relevancia de lo que nos comparte Kenia. La prisión agrava la situación de vulnerabilidad que enfrentan per se las mujeres trans, las mujeres, las adolescentes, las niñas. Y esta situación de vulnerabilidad que trata también como una situación de abandono, un abandono del sistema, porque no acceden a una defensoría, una defensa técnica de calidad cuando están enfrentando un proceso penal, pero tampoco tienen una base social, familiar, que es normalmente quien busca estas alternativas de apoyo, de defensa. Y con esto paso la palabra a Corina para que nos puedas contar cuál es el contexto de la cárcel, de la prisión como forma de castigo en México y cómo impacta esto de manera diferenciada en las mujeres, no solo privadas de vida. Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada quiero agradecer a las organizadoras por la invitación, a todas las personas presentes. No veo absolutamente a nadie, se me olvidaron los lentes, pero sonrisas especiales a las personas que conozco. Y un honor compartir la mesa con Kenia, con quien compartimos otros espacios. Uno de ellos muy privilegiado, el espacio de estar con X Justicia para las mujeres. Y no es para hacer un eslogan, el X no los necesita, pero es de las pocas organizaciones feministas que ha logrado tener, que logra tener una comprensión, un enfoque, una militancia, una incidencia integral de lo que es hablar de justicia y género. En general, los feminismos han sido omisos con las mujeres privadas de la libertad o las han rechazado afirmativamente por el mismo origen un poco elitista del feminismo, si queremos, que no se ha logrado develar del todo, pese a que desde otros movimientos y desde los distintos feminismos se ha hecho ver este carácter a veces excluyente. Así como no se han abarcado desde los feminismos las mujeres usuarias de drogas. Entonces, para quienes trabajamos mujeres y cárcel, nuestros aliados naturales no son las feministas en general. Para quienes trabajamos mujeres y drogas, menos. Y eso pasa también con otros grupos. Entonces, felicitar a la organización del evento, felicitar a esta mesa y en particular, insisto, a una organización que ha logrado y que logra hacernos ver con su trabajo todos los días como hablar de justicia y género tiene que incluir a todas las mujeres y mantener esa doble capacidad que no es fácil de hacer ver
los grupos específicos sin perder, digamos, este telón de fondo que son los ordenadores de género y cómo atraviesan nuestros cuerpos, nuestras vivencias, las instituciones y el papel que tienen las mujeres y cómo son tratadas por las instituciones. Y la cárcel no es una excepción. En lo personal, desde 2006-2007 más o menos, a lo que me he dedicado, principalmente desde la academia, es hacer trabajos sobre mujeres privadas de la libertad. Gracias al trabajo con X, es un trabajo con mujeres privadas de la libertad o ex privadas de la libertad. Pero en general, digamos, en estos años he entrado muchas veces a prisión, siempre he podido salir también. He entrado como investigadora, he entrado como visita, he entrado como maestra de italiano. Y una mujer tras otra, con las que he hablado, que han tenido la generosidad, la confianza de sentarse conmigo por 1 hora, hora y media, 2 horas, solas o en grupo, de contar, de decirme sus nombres, de abrirse, de contar su historia. Pocas han sido excepciones, donde lo que vemos es, o donde lo que básicamente en la mayoría de los casos, si no es que en todos, lo que vemos una y otra vez, no es lo que pasa en la cárcel, no es lo que la cárcel hace con las mujeres, sino lo que hacemos, más bien lo que no hacemos aquí afuera. Las historias de mujeres privadas de la libertad, y perdón de la generalización, es también por razones de tiempo, digamos, están marcadas por una cantidad de violencias acumuladas que empiezan desde la niñez. Por lo tanto, es también otra ficción que hay que romper. No podemos hablar de mujeres privadas de la libertad como si fuera una situación que empieza a los 18 años cumplidos. Podemos hablar de historias de mujeres y niñas, de violencia contra las niñas y contra las mujeres, y ver entonces qué tipo de desenlace tiene, qué lugar tienen estas niñas y estas mujeres en nuestras sociedades. Mujeres que desde la niñez, insisto, han sido víctimas de múltiples formas de violencia en su casa, incluyendo violencia sexual, que han tenido pocas o nulas posibilidades, no solo de las cosas más básicas desde el punto de vista económico, social, sino de poder participar de una sociedad incluyente. En la mayoría de los casos, las mujeres, bueno, las niñas que sufrieron violencia no lo denunciaron, no lo reportaron, no tenían con quién, porque la violencia empezaba en su casa, porque eran los primos que las iban a ver después de la misa el domingo, porque era el padrastro que se las sacaba en la noche, porque eran los hermanos, porque era el abuelo. Y cuando lo denunciaban, cuando lo hacían saber, en general no les creían. Entonces, hablar de mujeres privadas de la libertad sí es hablar de las mujeres que les gustan los feminismos. Aunque después su historia cambie y tenga otros giros. Y cuando las conocemos, se hace el número cuando están en prisión. Porque antes no había un Estado. El Estado interviene muy pocas veces en sus vidas. No hay un Estado que intervenga, prevenga o repare cuando son víctimas de violencia o de violación. No hay un Estado que prevenga o que ofrezca alternativas de empleo, de programas sociales, de educación, cuando están participando en el comercio ilícito de drogas, en el cultivo de marihuana, por ejemplo. Para eso no lo hay. Cuando son involucradas en las peores formas de trabajo infantil, tampoco lo hay. Sin embargo, cuando se atreven, como manera de hacer frente a una cantidad de cosas que les han pasado, a vender drogas, a matar al agresor, a matar a sus hijos para salvarlos, porque por eso los matan, para salvarlos de cosas peores, de lo mismo que ellas vivieron. Cuando se atreven, cuando esa agencia sale, una agencia que siempre está presente, esa agencia sí es condenada. En ese momento sí son vistas y en ese momento sí se convierten en un dato. Les contaré rápidamente, porque sé que no tengo mucho tiempo, el caso de una mujer que pudimos entrevistar para X en Oaxaca, que se llama Gaby, originaria de un pueblo muy pobre de Oaxaca. Ya se imaginarán, sin luz, caminos de terracería, solo llegaban a hacer Coca-Cola, etcétera, etcétera. A los 12 años empieza a transportar paquetitos de marihuana. 12 años. Peores formas de trabajo infantil, y ya la OIT, nadie le dijo eso. A los 15 años es violada por el vecino. Tampoco allí pasó absolutamente nada. Tuvo a la hija, porque claro, tienes que tener al hijo o a la hija, no importa si es fruto de una violación. Posteriormente sigue involucrándose en el tráfico de marihuana a través de una pareja. Esta es una forma de involucramiento muy común, que es otro ordenador de género, de relaciones asimétricas que encontramos una y otra vez en las historias de las mujeres
Insisto, no es para verlas como víctimas, es para entender en qué contexto se dan formas de agencias. Y entonces transporta marihuana, se embaraza de este hombre, él obviamente se desentiende, se desaparece, tiene el hijo, y el hijo tiene parálisis cerebral. No había clínica de salud en el pueblo, digo, por si acaso se preguntaban, no tiene dinero para pagarle estudios, entonces hizo lo que podía hacer, tomar el trabajo que estaba disponible, que era seguir transportando marihuana. En todos esos 20, 25 años, Gaby, su hijo, su comunidad, eran un lugar inexistente en México. Eran una no persona, una no comunidad, un no pueblo. Pero cuando la agarran con kilos de marihuana, entonces se convierte en un número y se convierte en una mujer privada de la libertad con sus hijos. Y se va a la cárcel por 10 años. Eso es la cárcel. Es depósito de mujeres y hombres para los cuales no había cabida en ningún otro lugar. No lo había porque no lo quisieron, o porque son malos, o porque delinquieron. Simplemente porque así está estructurado en nuestra sociedad. Entonces se justifica la cárcel, si es para criminalizar la pobreza, para decirles a las mujeres que si las violaron fue porque se lo buscaron, si es para decirnos a nosotros que hay personas que vale la pena tener recluidas para que afuera estemos mejor, entonces no hay manera de justificarlo. Es un dispositivo social que afecta a hombres y mujeres, y eso no hay que perderlo de vista, porque eso creo que a veces es otro de los bemoles de los feminismos, por lo menos cuando hablamos de justicia criminal. Parece que tenemos que dar por sentado a los hombres para poder hablar de las mujeres. Si vamos a ver quiénes son los hombres privados de la libertad, tampoco lo pasa bien. Hay algo, a mí me encanta, algo que dicen mucho las académicas con perspectiva de género. Las cárceles están hechas por los hombres para los hombres. No es cierto. Para empezar, ¿desde cuándo sí existen los hombres como estereotipo de las mujeres? Ahí sí hay que tener múltiples perspectivas. Y por otro lado, están hechos para las no personas, para eso son las prisiones. No están hechas para las mujeres. Y de hecho, cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo tendría que ser una cárcel para mujeres? No puede haber respuesta. Porque no puede haber cárceles para el tipo de mujeres, para las historias que estamos encerrando ahí. Y que, por suerte, viene y hablan y cuentan ellas mismas su historia sin necesidad de que Javi como yo o alguien más entre a buscar esas historias. Entonces, bueno, el panorama de la cárcel en México no es muy distinto al que encontramos en otros lugares. Mujeres con muchas historias de violencia y exclusión, cuyo contacto primordial con el Estado es a partir de la detención, una detención a menudo violenta, incluso marcada por la tortura y la tortura sexual, condiciones carcelarias que, insisto, no son dignas para absolutamente nadie. Que a veces se recrudecen en el caso de mujeres porque son menos vistas, pero también en otros casos hay ciertos penales donde, vaya, decir estar mejor es como avalar la existencia de las prisiones, no va por ahí, pero se pueden garantizar ciertas condiciones médicas o de espacios mejor de lo que tendremos en cárceles mixtas. Y tenemos un discurso de justificación de quiénes son las personas en prisión, que justo lo que hace es omitir todas estas historias de vida que influyen en y cuáles son los caminos posibles. Y ojo, eso no es para decir que si en algún momento te violaron, si tu pareja te pegó, vas a terminar cometiendo algún delito. O sea, no es un discurso, porque a veces también se va por ahí. Entender a las mujeres en prisión a partir de su contexto como si fuera conductor de alguna actividad delictiva. Lo que nos dice es a quienes estamos criminalizando. Quienes cometen delitos o delitos cometen en un país con 96% de impunidad, no tenemos la menor idea. Pero sabemos a quiénes metemos en prisión y sabemos a quiénes tenemos que sacar. Y es la mayoría de las mujeres privadas de la libertad en México y en el mundo. No me atrevo a decir la totalidad porque no tengo idea, pero sí es la gran mayoría. Hay otro elemento que tampoco es visto mucho, ni por quienes se encargan de estudios del castigo y tampoco por los feminismos. Serían dos grupos más, y ya con esto voy a cerrar porque sé que ya se acaba el tiempo. Uno son las mujeres cuidadoras, las mujeres que están afuera de los centros penitenciarios y que se forman en las visitas, que llevan adelante los procesos, que buscan a los abogados, que venden la casa para pagar al abogado que ya les robó, que ven como el abogado les dice, ¿no? Si te acuestas conmigo salen 2 meses, que cuidan a los hijos, a los nietos, todos los que están en la cárcel, porque rara vez además solo es uno, en fin. Las mujeres que realmente son el sustento de la población privada de la libertad en México y en otros países de América Latina donde el Estado no provee los insumos básicos para las personas en prisión.
Mujeres entonces que vienen de por sí de los estratos más marginados y pobres y que son sometidas a mayores niveles de pobreza porque tienen que mantenerse a sí mismas, a la familia, al interno, a los abogados, por darle las mordidas a los custodios para que el director esté contento, ¿no? Tienen que darle dinero, nos mantienen a todos, y nosotros seguros afuera que los malos están en la cárcel. Bueno, esas son mujeres que no son vistas por nadie. Y si sumamos, no es cierto que la mayoría de las personas afectadas por el encarcelamiento son hombres. Somos mujeres. Las mujeres en prisión y las mujeres afuera. Y por último, otro sujeto muy poco visto, y que también ahí deja otro reto para los feminismos, son las niñas, niños y adolescentes con padres y madres privados de la libertad. Ese da como para todo otro tema, pero ahí sí, solo ya para cerrar, una nota importante. Generalmente los únicos hijos e hijas que vemos son los hijos de las mujeres privadas de la libertad, porque se ha logrado traer cierta visibilidad sobre ese tema y siguen en prisión con su madre mejor. Pero eso también habla de la distorsión de lo que entendemos por perspectiva de género, porque finalmente la mayoría de niñas, niños y adolescentes tienen a un padre en prisión. Muchas veces ese padre quiere ser papá y los quiere, y los hijos extrañan igual a la mamá presa que al papá preso, en términos generales. Entonces, voltear a ver también a las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad también nos trae otras problematizaciones sobre la perspectiva que generalmente tenemos cuando hablamos de lo que se conoce como la trascendencia de la pena. La pena de prisión siempre es trascendente y quienes más la padecen son mujeres. Sin embargo, para poder entender la trascendencia de la pena, tenemos que voltear a ver a ese otro grupo tan grande que son los hombres privados de la libertad. Muchas gracias, Corina. Bueno, como ya les habíamos adelantado, ya tenemos aquí con nosotras a Omaira. Les voy a contar un poco sobre Omaira. Omaira de Jesús Ochoa es feminista, defensora de derechos humanos de las mujeres, consultora independiente, especialista en el diseño e implementación de políticas públicas, proyectos, programas, capacitación, profesionalización e iniciativas sociales diversas para la promoción y defensa de derechos humanos de las mujeres, niñas, niños, jóvenes. Ha colaborado con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, colabora en varias revistas, la revista Latinoamericano, la revista La que Arde. De 2013 a 2014 fue coordinadora de proyectos en el Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia. Actualmente es integrante del equipo jurídico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Actualmente también es directora de Fortalecimiento Institucional de Justicia Pro Persona. Y para darle la palabra a Omaira, quisiera que nos pudieras compartir un poco desde la visión de defender a mujeres víctimas de alguna expresión de la violencia machista, si han encontrado que la prisión puede justificarse, en qué casos sí, en qué casos no, tu visión general de la cárcel como una medida cautelar, una medida que se pretende que pueda proteger, y como pena, es decir, como una forma de punitivismo que se expresa en hacer justicia, o digamos una expresión de lo que se entiende por hacer justicia a través de privar de la libertad a una persona que ha cometido un delito. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia, porque además ya esta hora del día es difícil. Dando un poco de reflexión y continuidad a la reflexión que antecedía, definitivamente en nuestra formación como abogadas, como feministas, que de alguna manera tenemos contacto con víctimas de violaciones a derechos humanos, pues vamos heredando, ¿no?, esta perspectiva un tanto académica, un tanto en la práctica del ejercicio del derecho, que está fundamentada en una idea que tiene como uno de sus motores, ¿no?, que tiene como una de sus directrices, pues mantener el sistema
patriarcal en el que nos encontramos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, el ejercicio del derecho y esa perspectiva punitiva, pues evidentemente tiene una herencia que tiene ciertas consecuencias sobre la vida de las personas, ¿no? Nosotros también compartimos esta reflexión de nuestros compañeros en la mesa sobre la pertinencia de la cárcel como una medida de control, como una medida que permite al Estado ejercer su fuerza, ejercer su poder, y que evidentemente tiene una serie de consecuencias sobre la vida de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? De marginación, de discriminación, y que efectivamente las personas más afectadas ante esta realidad son las mujeres, en un sentido, no solamente las mujeres, sino las personas pobres, ¿no? Las personas indígenas, las personas migrantes, todas estas personas con las que se comparte esta condición de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, de un desconocimiento de las instituciones gubernamentales y un desconocimiento de las leyes del país o de la región en donde se encuentran esas personas. Sin embargo, también a lo largo de esta experiencia de acompañar casos, de litigarlos, hemos también, las feministas, hemos también incursionado, nos hemos como abierto un poquito la puerta, ¿no? En este ejercicio del derecho, ¿no? O la ventana, no sé, tal vez es una rendijita, y hemos también participado de la construcción de una nueva perspectiva del derecho y de una nueva perspectiva del derecho penal. Entonces, esta oportunidad, porque a lo largo de la historia, pues, otras feministas han posibilitado, pues, que ahora el ejercicio del derecho penal como una herramienta para el acceso a la justicia para las víctimas, pues se esté, digamos, que convirtiendo en una posibilidad para restituirle los derechos a las víctimas, ¿no? Si bien entendidas de esta realidad de las personas que se encuentran en situación de reclusión, también a nosotros nos toca verlo desde el otro lado, desde la perspectiva de las víctimas. Y lo que hemos nosotras encontrado en estándar es que precisamente el derecho penal y precisamente la cárcel como una medida cautelar se ha convertido en muchos de los casos en la posibilidad no solamente de buscar un pequeño resquicio para el acceso a la justicia para las víctimas, sino como una manera de prevenir un posible riesgo, ¿no? De prevenir un riesgo mayor para las sobrevivientes, si son mujeres sobrevivientes de violencia de género, e incluso también, pues, para las víctimas indirectas, ¿no? Hijas, hijos, familia, e incluso otras mujeres que potencialmente podrían estar convirtiendo, podrían estar en riesgo de ser víctimas de violencia de género. Y es que precisamente esta perspectiva patriarcal, en donde se considera que, pues, el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, ¿no? El uso y abuso de este poder para dominar, para someter los cuerpos, las identidades de las mujeres, tiene como consecuencia, pues, que estamos precisamente en un momento histórico, en una realidad, en una grave crisis, no solamente de derechos humanos, sino de justiciabilidad, en donde las mujeres, las niñas, los niños y las personas jóvenes y otras personas en condición de vulnerabilidad somos las que nos encontramos en un riesgo mayor permanentemente de estar siendo victimadas, ¿no? por personas que se atañen, que se adjudican este derecho de someter nuestros cuerpos, nuestras identidades, nuestras vidas. Y entonces, ante esta realidad, que es, pues, la cotidiana de todos y todas, ¿no? Algo que no necesitamos explicarlo en gran detalle porque lo vivimos permanentemente, y, pues, evidencia de eso son las recientes manifestaciones en la Ciudad de México derivadas de una serie de acontecimientos de violencia hacia mujeres en esta ciudad. Pues esa realidad de violencia en la que estamos viviendo las mujeres
nos hace como toparnos, ¿no? O sea, como con pared y preguntarnos qué instrumentos tenemos las mujeres para proteger nuestros derechos, qué instrumentos tenemos las mujeres para hacer valer esos derechos. Y en caso de que hayamos sido convertidas en víctimas, qué instrumentos tenemos para que se nos restituyan nuestros derechos y para acercarnos a la justicia. Y evidentemente una de ellas, que no es, desde mi perspectiva, no es la única ni es la principal, pero me parece que en este contexto de violencia sistemática generalizada sí podría ser un botón importante, ¿no? Podría ser una puerta importante para atender esta problemática, pues es el derecho penal y precisamente esta perspectiva punitiva de sancionar con una pena privativa que es la cárcel, ¿no? Las prisiones. Entonces, si bien también estamos entendidas de que pues no es la única medida y que pues precisamente no tendría que ser la medida por excelencia, ¿verdad? La medida reina, pues el momento histórico en el que nos encontramos pareciera que en muchos de los casos es, porque si no la única, por lo menos la única que nos va a permitir abrir una posibilidad de acceder a la justicia para las víctimas, ¿no? Entonces, sí, a nosotras nos parece muy importante que este tipo de reflexiones se estén dando, porque también estamos observando que las víctimas están cada día más, la forma en la que se victimiza a las personas es cada vez más cruel, cada vez más generalizado, y que precisamente el poder contar con sanciones de este tipo, si bien no genera un mecanismo de prevención en sí mismo, sí podría lanzar un mensaje a la sociedad, que sí, claro, es un mensaje punitivo, por supuesto, ¿no? O sea, no se puede negar el efecto, ¿no? de ese mensaje, pero que podría estar lanzando un mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres no se acepta y que esa violencia debe estar siendo sancionada, ¿no? Entonces, para nosotros al final el derecho penal y buscar el recurso de la prisión para los agresores sí se ha convertido en un instrumento para poder tener dos posibilidades, ¿no? El restituir los derechos de las víctimas, el acercarlas a la justicia, y la justicia entendida no solamente como el que las personas que incurrieron en esos crímenes estén en prisión, ¿no? Sino una perspectiva integral que incluya precisamente las penas privativas, ¿no? Y por el otro lado, también una medida de seguridad para quienes seguimos aquí, ¿no? Para quienes estamos aquí, para las sobrevivientes, para los hijos, para las hijas y para todas las mujeres que habitamos en estos contextos de violencia sistemática generalizada. Entonces, al final de cuentas, las penas privativas de libertad, ¿no? El derecho penal sí se ha convertido en un instrumento, y para nosotros es un instrumento valioso, ¿no? Precisamente uno de los debates más recientes y que nos trajo, digamos, que una reflexión más profunda, que tal vez no habíamos dado en otro momento, pues era desde la perspectiva feminista, porque sí se dio desde la perspectiva de los grupos de derechos humanos, ¿no? Pero particularmente desde la perspectiva feminista creo que no se había dado con esa seriedad, y es precisamente el debate de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que recientemente fue reformado, se incluyeron unos delitos en el catálogo de prisión preventiva, y que precisamente una de nuestras reflexiones iba en el sentido de si se tendría que integrar el feminicidio como un delito susceptible de la prisión preventiva de manera oficiosa. Y lo que nosotros respondemos a esa pregunta, y no es una respuesta
poco seria, sino es una respuesta con base en nuestra experiencia en el acompañamiento de mujeres víctimas de feminicidio, mujeres víctimas de violencia familiar, es que sí, ¿no? El feminicidio, digo, finalmente se integró, ¿no? Pero en ese momento el debate era que sí, el feminicidio debía integrarse a este catálogo de prisión preventiva, precisamente porque el poder contar con esa medida cautelar iba a posibilitar que las personas que estaban siendo acusadas por haber incurrido en esa conducta si fueran juzgadas y fueran evidentemente sancionadas, ¿no? ¿Por qué lo miramos así? Porque nosotros sabemos en nuestra experiencia que el mayor número de casos de feminicidio, por lo menos en México, están en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Hoy por hoy sigue siendo una de las problemáticas más preocupantes desde quienes acompañamos este tipo de casos, es que la violencia familiar tiene como consecuencia gravísima el feminicidio y que en números duros, los números reales, sabemos que el mayor y principalmente quienes cometen este tipo de crímenes son las parejas, exparejas o personas con quienes las víctimas tuvieron algún tipo de vínculo o confianza, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sabemos que quienes están siendo imputados o acusados por haber incurrido en este tipo de crímenes podrían ser en un porcentaje muy alto realmente las personas responsables de esos crímenes. Entonces, es una manera de garantizarles a las víctimas que la persona no se va a sustraer de la justicia, no se va a evadir de esa responsabilidad y que de esa manera también se garantiza en cierta medida una medida de prevención para quienes estamos en esta sociedad y somos testigos, ¿no? Conocemos la experiencia de terror que es vivir en un país como este, con una grave crisis de justicia y de derechos humanos. Entonces, al final de cuentas, esta reflexión que va de la mano, una reflexión acompañada de las víctimas, no es una reflexión en solitario, nosotros acá en la academia o nosotros acá en nuestras oficinas, ¿no? Sentadas en nuestro escritorio, sino que es una reflexión acompañada de la voz de las familias, de la voz de las víctimas, nos hace pensar que es un debate evidente, necesario, pero que en este momento, desde la perspectiva de la abogacía feminista, todavía no estamos preparadas para cuestionar la pertinencia de la prisión preventiva para agresores de mujeres, ¿no? Para personas que incurren en delitos de género o delitos de violencia de género, como quieran llamarlos de manera genérica, y que sí puede considerarse una posibilidad, ¿no? Evidentemente para las familias la cárcel no es en sí misma el acceso a la justicia, no lo es, y creo que si fuéramos más justas, incluso creo que para muchas de ellas ni siquiera lo piensan como la posibilidad, ¿no? Lo que ellas quieren es saber qué pasó, ¿no? Quién lo hizo, por qué lo hizo, y que se restituyan sus derechos, desean recuperar su vida en la medida de lo posible que un hecho victimizante de esa magnitud les permite. Pero al final de cuentas ellas también están conscientes de que una persona que está enfrentando una pena privativa de libertad podría ser que en otro contexto, en una medida distinta en el federal de prisión preventiva, podría estar incurriendo en otros crímenes de la misma naturaleza y podría estar victimando a otras personas. Entonces, al final de cuentas, sí consideramos que el derecho penal, ¿no? Las penas privativas de libertad, esta perspectiva
alternativa se ha convertido en un instrumento que tenemos las mujeres, tal vez no el único, tal vez no el principal, pero sí se ha convertido en un instrumento fundamental para garantizar la justicia para las víctimas, pero también como una manera de prevenir futuros delitos y de prevenir mayores actos de violencia para quienes sobreviven. Muchas gracias. Gracias. Al pasar a la siguiente etapa de esta reflexión que quisiéramos fuera hacia las alternativas de la prisión, quiero resaltar que estas dos posiciones dialogan entre sí. El hecho de que se reivindique la prisión como una medida cautelar excepcional, porque estamos hablando de casos excepcionales, y gracias por compartir también la dificultad que tienen las defensoras, las asesoras victimales para, por ejemplo, tener una medida cautelar que garantice la vida de una víctima o la integridad, que no sea la prisión. Sin duda que hay muy pocas alternativas. Sin embargo, salen muchas palabras en esta reflexión como prevención y la tensión que ya existe entre una perspectiva de seguridad pública o mal llamada pública frente a la seguridad humana, seguridad ciudadana, y cómo justo desde la prevención hay mucho también por hacer. Se habló de cómo la prisión no necesariamente, casi podríamos decir que no garantiza la no repetición de los hechos, más que respecto tal vez de ese agresor, y sin duda que tenemos muy claro los límites de la prisión, que no es una exigencia de justicia. Y así quisiera que pasáramos a una segunda reflexión, Corina, Mayra, de qué alternativas hay a la prisión. La prisión pretende, de manera teórica, la reinserción social. Entonces estamos suponiendo que las personas que han cometido delitos tienen vacíos además de los que es responsable el Estado también, pero que se pretende que se reinserten, es decir, ese es el objetivo que se busca, al menos. ¿Qué alternativas hay a esta medida? Si las hay, no las hay. Bueno, efectivamente no hay ninguna metodología de reinserción en este país, ¿no? Eso lo sabemos claramente, aunque ya existe el Instituto de Reinserción Social, creo que no se están haciendo los recursos que realmente podrían servir a otras personas. No tenemos ninguna alternativa para estas mujeres que salen sin redes, como una casa de camino o un espacio donde puedan tener donde pensar, donde dormir, donde comer y después dirigir su vida, ¿no?, hacia un proyecto. No tenemos ninguna condición para garantizarles sus documentos que por ley deberían de tener, ¿no? Si a una mujer que va saliendo de prisión le pides 2 testigos en el INE y le pides un acta de nacimiento, pues tiene que conseguir 100 pesos para su acta de nacimiento, o 78, 80 y tantos pesos. Y después te acercas al INE y en el INE te dicen: trae un comprobante de domicilio y trae a 2 testigos y no tienes ninguna credencial. Entonces, pues imagínense que sale sin redes, sale sin dinero y requiere una credencial para acceder a un derecho de la salud o a un derecho de vivienda, ¿no? Y que no tiene ninguna alternativa, ¿no? Las mujeres, en el Instituto de Reinserción se armó el protocolo del seguro de desempleo, el cual te tarda un año en que te lo entreguen. ¿Ya para qué? Entonces creo que sí tendríamos que enfocarnos un poquito hacia la reinserción que según se está dando en el país, pero que no está, que donde también hemos detectado que no hay una colaboración dentro de los centros penitenciarios con el Instituto de Reinserción. Se están peleando entre ellos. Entonces, en esa pelea política e institucional que tienen y debaten todo el tiempo, las personas que están siendo afectadas son las personas que salen de prisión, porque no alcanza la reinserción para nada. Entonces tenemos que dirigirnos a políticas
públicas, donde estemos garantizando la realización de estas mujeres, donde estemos garantizando un espacio si salen de prisión, donde estemos garantizando que no se repita el delito, ¿no? Yo tengo muchos casos de acompañamiento con mujeres trans, donde regresan al trabajo sexual y donde dicen: es que llevo toda la noche trabajando y como obvio, pues tuve muchos años en prisión, como que no me identifico todavía, ¿y qué hago? ¿No? Si no tengo dónde dormir, no he comido desde ayer. Entonces, ¿cómo estamos buscando las condiciones para estas personas para la reinserción? No las hay. Yo considero que podemos trabajar desde la infancia, ¿no? Desde la educación. Creo que sería un buen factor para poder tener las herramientas suficientes para todos los seres humanos. Nos hemos olvidado de la educación la hemos encasillado en CICTEI, en la UNAM, o sea, como que ahí están los especialistas, los docentes, y son la neta del planeta. La verdad es que no es así. Las realidades son totalmente diferentes a lo que se estudia en una academia, en lo que se estudia en los libros. Eso no es lo que pasa en este país. Yo me he chutado 2 o 3 libros, digo no muchos, pero los pocos que he leído, en realidad no es cierto, no pasa nada de eso. Yo soy víctima de un delito, de un transfeminicidio en la Ciudad de México, y tuve que pelear 2 años de medidas cautelares de seguridad para mi persona. Durante todo ese tiempo me estuvieron violentando y discriminando, diciendo que bueno, a mí me habían mandado a cuidar a Juan Pérez, pero Pérez Kenia Cuevas a ti ni te conozco, ¿no? O sea, esos son los discursos de nuestros policías, de policía ministerial, de policía de investigación. ¿Cómo están tratando a las víctimas en este país? Si las están revictimizando todo el tiempo, las están cansando para que no accedan a estos derechos de la reparación del daño, ¿no? De que no se repitan estas condiciones de violación de derechos humanos. Entonces no estamos logrando absolutamente nada con este Instituto de Reinserción, no estamos haciendo nada en los centros penitenciarios. Creo que nada más estamos gastando dinero en balde, pudiéndolo invertir más en la educación, más en las condiciones sociales para las poblaciones marginadas, donde casi no les ha llegado nada. Entonces tenemos que enfocarnos nuestras energías, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras convicciones como profesionistas para a estas personas darles las condiciones a la sociedad para que no lleguen a delinquir. Eso es la consecuencia a todo lo que se va arrastrando, ¿no? Y no pensemos en comunidad LGBT, ¿no? Que salen desde una transición. Yo tuve que salirme a los 9 años de mi casa, vivir en las calles, y la primera demanda que tuve como trabajadora sexual, que fue la única opción que yo tuve en la calle, fue el uso de drogas. Y el consumir drogas me llevó a la cárcel porque me agarraron en un picadero donde me acusaron que según yo vendía. Me aventé 11 años, después de 11 años demuestro mi libertad y me dicen gracias por participar. Salgo, empiezo a trabajar con las personas, empiezo a empoderarlas, y en este proceso soy testiga de un crimen de odio en la Ciudad de México, y sin embargo, a las 48 horas, aunque yo detuve al sujeto en fragancia, lo dejaron en libertad. Por estos prejuicios que tienen todos los jueces, todos los ministerios públicos, todos los abogados. Paremos con esta violencia, y la podemos hacer nosotros. Bueno, no sé, creo que cosas por hacer hay un montón de ámbitos de políticas públicas y desde los aportes que podemos hacer desde con los feminismos. Sin duda necesitamos más cárceles vacías, muchas menos personas adentro de las que están, sobre todo considerando a quienes estamos encarcelando. Sin embargo, algo que también tenemos que trabajar paralelamente, yo creo que eso cuando vemos temas de mujeres siempre pasa, cómo tratar de cambiar el fondo y de construir el orden de género dominante o el orden patriarcal, como cada quien prefiere decirle, pero también tenemos que trabajar en las acciones cosméticas. O sea, no podemos dejar de voltear a las condiciones de reclusión y decir, no queremos mujeres en prisión, y uno lo puede hacer, puede dedicarse a una sola causa y que esta sea su causa, pero así estar como siempre en contacto con cómo hay que hacer cosas de fondo, pero también hay cosas por arriba que habrá que seguir haciendo y hay que pensar en mejores condiciones de reclusión, lo que eso quiere decir.
hay toda una serie de intervenciones con Poder Judicial, Ministerios Públicos, que se necesitan, y que bueno, claramente con Poder Legislativo. Y ahí es donde la prisión preventiva oficiosa me parece muy complicada en este país. No, la prisión preventiva existe en todos lados, pero lo oficioso lo que hace es reconocer el derecho del Estado a hacerlo mal. O sea, yo no soy capaz de integrar una investigación, voy a carrera de custodia, saludos, torturo a la banda a la que detengo, meto más o menos a quien agarro, luego investigo, porque puedo. Entonces, quiero ser muy clara en eso, porque de ninguna manera jamás me atrevería a banalizar un esfuerzo de activismo, de lucha, de convicción, de mujeres, de víctimas, no, o sea, de ninguna manera, pero sí el adjetivo oficioso en México, en todos lados, no está bien. Eso sí, per se, y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un lastre, pero además por cómo se usa, porque se usa verdaderamente para decirle al Estado, haz lo que se te dé la gana, los ponemos en oficiosa y mientras investigamos. Y eso tiene secuelas, porque también sabemos cómo operan. A quién le agarraron un picadero, le fincaron no sé qué. A las mujeres con las que yo he hablado, las agarran por lo que sea, les meten lo que sea. Y qué padre, qué bonito cuando te dicen lo hice. Transporté drogas, maté a mis hijos, maté al cabrón que me pegaba. Qué bonito, porque tenemos mucha agencia. Muchísima. Pero la mayoría de las veces, la historia no corresponde al expediente penal. Es mucho más bonito cuando corresponde. El derecho a la agencia, entonces el entender por qué esa agencia, cuál es el contexto de la agencia y cómo trabajamos con esa agencia. Pero muchas veces no corresponde. Alguna vez en el Círculo de Derecho Penal de Sagre había ingresado una niña cuyo papá está en prisión. A la niña le matan a la mamá, la tiran por ahí. Pues obviamente no dan con el feminicida y entonces encarcelan al papá. Entonces la niña tiene a la mamá muerta y el papá en prisión. En el Poder Judicial de un estado que no puede decir cuál es, un juez de alto nivel me dijo que le tuvo que decir a un subordinado sobre un supuesto feminicidio del cual no tenía ningún tipo de prueba whatsoever. A este lo dejas porque si no se nos vienen encima los medios y la sociedad civil. Entonces, obvio, autocrítica como activistas en el área que sea, en el ámbito que sea, o sea, cómo queremos que nuestros mensajes sean leídos. Otra anécdota, alguna vez en un concurso de sentencias con perspectiva de género, llegaron un montón de sentencias de delincuencia organizada, donde los que metían a la cárcel eran los que cuidaban los baños. Delincuencia organizada por trata. Y decían, neto tenemos tan mala fama, quienes trabajamos en el derecho penal, que creen que estamos felices porque encarcelan por trata a los que limpian los baños. Les den mejores chambas, se los saquen de ahí. ¿Para qué se quieren grabar baños en hoteles donde tratan mujeres? Bueno, entonces, un poco eso. Por otro lado, sí, creo que es un tema muy complicado en México, la elección preventiva oficiosa, por cómo se implementa, por cómo se usa y por los efectos que tiene en la sociedad. Entonces, eso nos lleva a otro tema, porque crear resistencias también es otro tema, que es el de medidas alternativas al encarcelamiento. Este también es un tema súper tricky, súper espinoso. Desde el discurso de mujeres en prisión lo soltamos como muy fácil, medidas alternativas para las mujeres, sin necesariamente ir mucho a fondo de lo que estamos diciendo. Con eso, las medidas alternativas son válidas, son útiles, mejoran el uso del derecho penal, solo y sí, y eso son muy enfáticas las reglas de Tokio, son parte de un movimiento más amplio hacia la designificación y descriminalización de los delitos. Sin embargo, si aplicamos medidas alternativas bajo el orden penal dominante, prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, entonces son perjudiciales. Porque lo que hacen es ampliar la mancha penal, tienes el Estado metido en tu refri, en tu casa, abajo de tu cama, en el colegio de tus hijos, y encima tú eres culpable. Tú, que tuviste la opción de no estar en la cárcel, pero no fuiste con la psicóloga, no terminaste la prepa, no trabajaste 40 horas a la semana, y me llegaste a firmar, porque estabas en el hospital con una cesárea y me llegaste a firmar. Neto, en casos así, de mujeres que están en el hospital, pero tuvieron una cesárea, me llegaron a firmar y las encarcelaron por todo ello. Entonces,
a la hora de implementarse, si no están bajo una mirada de destipificar, de descarcelar a la sociedad, de descarcelarnos el cuerpo y la cabeza, pueden ser perjudiciales y ampliar la marcha. Y además tienen que ser acompañados de un conjunto de medidas que no dejen a la persona tirada así nomás, como cuando salen de la casa, ¿no? De ir a firmar, bien, pero no es solo eso. Entonces hay una serie de intervenciones que tendrá que ser desde el marco legal, no por la ingenua creencia de que el marco legal se aplique, pero por lo menos para hacerlo exigible. Desde 2011, los jueces del Poder Judicial tienen una amplia facultad para usar un montón de herramientas para hacer cosas hermosas con el derecho penal, y muy poco se hace. Entonces, si no piensan, si no lo hacen, hay que obligarlo a hacer con modificaciones específicas que tomen en cuenta, entre otras cosas, el contexto real de la persona imputada, qué le pasó, cómo llegó ahí, por un lado. Por otro lado, cuál es el impacto de esta medida relativa a la libertad sobre sus hijas e hijos. ¿Qué derechos estoy afectando? Meto a la cárcel a quien sea y dejo fuera a sus hijas e hijos sin ningún tipo de acceso a cuidado. ¿Puedo como Estado ejercer ese derecho punitivo y poner a otros sujetos en riesgo? Bueno, ahí está también la pregunta. Y creo, ya con esto termino, que toda una serie de retos para los feminismos que en esta mesa tan hermosa, y gracias por la excelente moderación, creo que estamos logrando colmar, hablar entre voces en apariencia disonantes, pero con muchos puntos en común, crear comunidades de saberes donde esté la experiencia, dejar negocio de género, que es invaluable, la aportación desde la academia, que por lo menos tengo para ir de una cárcel a otra y ver un poco cómo está la cosa en todo el país, eso podría ser la ventaja. Posturas, insisto, que pueden ser distintas, pero que parten de un objetivo común, que es mejorar la justicia en México para las mujeres y podemos aplicar lo que entendemos por eso. Creo que necesitamos tejer puentes, no solo de los feminismos con otros grupos, por ejemplo, insisto, mucho mujeres usuarias de drogas, crucial, pero también con otro movimiento que es muy complicado, que son los movimientos de derechos de niñas, niños y adolescentes. Puede haber radicalismos de los dos lados, pero insisto, y que también nos lo platicó, no hay una mujer que salga a los 18 años si no entendemos la violencia contra la niñez en su dimensión de género y en su dimensión per se, que afecta a los niños, al igual o más que las niñas. Bueno, entonces se nos va a complicar mucho después trabajar en los temas de la transformación constructiva. Y sí. Yo también coincido en que la finalidad, ¿no? Y que a lo que aspiramos es precisamente a que haya cárceles vacías, que haya cada vez más gente en las cárceles, pero creo que también tendríamos que aspirar a que haya menos feminicidas en la sociedad, ¿no? Menos agresores. Entonces, eso digamos que son empresas que no sé si lo vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que ni las generaciones que ahora están viviendo su infancia lo van a lograr ver, porque es un camino bastante, pues no sé, bastante complejo, bastante difícil. Sin embargo, o sea, yo creo que parte fundamental de precisamente ir construyendo una nueva sociedad o nuevas perspectivas de construir sociedad o de estar en sociedad, pues son claro que los trabajos de prevención, y que claro que una apuesta fundamental tendría que estar trabajando con niños y niñas, ¿no? Con personas jóvenes. Yo creo que esa es tal vez es muy burdo, ¿no? O sea, como lo estoy diciendo, que precisamente requiere una metodología particular que hay que ir trabajando y irla tejiendo, pero digamos que una apuesta fundamental tendría que ser estar trabajando con niños y niñas precisamente para construir una nueva perspectiva de sociedad que restituya este tejido social en el que estamos, que está en una grave crisis de violencia generalizada, etcétera, esto que ya sabemos. Sin embargo, creo que también es necesario preguntarnos, y mientras eso llega, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es precisamente esta perspectiva, por lo menos para las víctimas de violencia de género, ¿no? Me parece importante ver, digamos, que la dimensión íntegra de la criminalidad o de los fenómenos delincuenciales, pero hablo de mi experiencia únicamente, que es el acompañamiento a víctimas de violencia de género, y que precisamente
la lesividad de ese tipo de crímenes es lo que nos pone la pregunta. Y mientras eso pasa, ¿qué vamos a hacer con esas personas que están vulnerando, que están lastimando la integridad, la vida, la salud, la libertad de las mujeres, niños y niñas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el tema de la prisión preventiva es un debate importantísimo. Creo que no se puede tomar a la ligera y evidentemente no se tendría que estar hablando de la oficiosidad de la prisión preventiva como cualquier delito, ¿no? Nosotros planteamos precisamente el feminicidio por la lesividad del delito, ¿no? Por la lesividad de este tipo de conductas. Requieren necesariamente medidas también igualmente impactantes, ¿no? Medidas que de alguna manera traten un poco de parar las condiciones de violencia en las que estamos las mujeres, pero las víctimas en este caso particular del feminicidio. Evidentemente no sé qué apuestas hay en este momento, podrían estar como muchas, precisamente para ir desencarcelando nuestro país, ¿no? No sé, creo que un problema fundamental pues, es precisamente en quienes operan el sistema de justicia, ¿no? Más allá de si las instituciones están diseñadas o no para cubrir esas necesidades o para cubrir esas expectativas, yo creo que un problema fundamental está en quienes operan en esas instituciones, ¿no? El acceso a la justicia, precisamente la incapacidad de que o la imposibilidad, de que las víctimas puedan acceder a la justicia está en quienes tienen la responsabilidad de proveer. Entonces, creo que parte fundamental para ir avanzando hacia ese camino pues es precisamente trabajar en esta área, en este sector. Creo que un paso importante no es, tal vez no han tenido los resultados que se esperaban o que a los cuales se apostó, pero creo que un paso importante sí es la reforma del sistema penal. Me parece que es digamos que una posibilidad, pero mientras estos operadores corruptos, omisos, negligentes, sigan estando en el sistema de procuración y administración de justicia, la reforma va a seguir siendo el sueño, ¿no? La reforma va a seguir siendo ese deseo que tenemos para mejorar las condiciones de justicia en nuestro país. Entonces, creo que una apuesta fundamental tendría que ser trabajar con operadores y operadoras, ¿no? El tema de la prevención es fundamental y yo dejo la pregunta, y yo creo que es una pregunta que nos tendremos que estar planteando todo el tiempo desde nuestros diferentes ámbitos, ¿no? Academia, defensores, abogadas y abogadas litigantes, ¿no? Y toda la gente interesada, es que mientras llega este panorama al que aspiramos, ¿qué hacemos con quienes han incurrido en este tipo de crímenes contra las mujeres, contra los niños y las niñas? Muchas gracias, Mayra. Pues eso, en lo que mientras caen los muros de las prisiones, abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Sí tengo varias preguntas sobre el presidente del Poder Judicial. Empezando por lo que dices, en lo que llega el cambio estructural porque me parece que esa pregunta sugiere que el castigo es automático. Si solo tomamos Juárez como referencia, llevamos 25 años tratando de lograr que el castigo funcione. Entonces es falso que las prisiones también sean una solución automática.
van 25 años al menos de activismo, recursos, de apostarle a hacer que jale un sistema que como quiera no jale, a recursos escasos. Entonces ya tuvieron 25 años. ¿Por qué seguir invirtiendo en esto cuando esos recursos podrían irse a todas las otras medidas que se dijeron? Pero me interesa decir, el castigo es ese, en tanto llega el cambio estructural, que el castigo no es algo que ya tenemos. Tiene que haber un cambio estructural para que haya castigo. Y si hay que escoger, ¿por qué parece que el 99% de los recursos del feminismo se van a hacer que este sistema funcione? Y también de ahí el reclamo de cuánto más. Número 2, entiendo que se plantea que el feminicidio es un delito particular, con agresiones particulares, pero la discusión no era feminicidio sí o no. La discusión, o sea, ya hay muchos otros delitos. Y al pelear por feminicidio se legitiman los otros delitos. Entonces, ¿cómo hacernos cargo desde los feminismos de esos otros efectos? Número 3. Ya tenía el homicidio doloso prisión preventiva desde el 2008. Los homicidios no bajaron. No solo no bajaron, han seguido aumentando, y este año, con toda la prisión preventiva oficiosa, ahora también para feminicidio, siguen aumentando tanto homicidios como feminicidios. Entonces, ¿por qué si ya tenemos la experiencia, al menos de 11 años, con homicidio doloso, que no bajó y que tampoco aumentaron las condenas, pedir algo para el feminicidio que ya hay evidencia que no funciona? Número 3. También sabemos que la prisión preventiva oficiosa opera una vez que se vincula al proceso. Y también sabemos que para que se llegue a vincular al proceso, ahí está la primera gran barrera. Los casos que de hecho se judicializan son poquísimos. Entonces, ¿por qué legitimar todo un aparato que ya está llevando otra vez el aumento en las cárceles? Venían produciendo las personas en la cárcel por 3 años consecutivos. Ya aumentaron, ya hay evidencia este mes. Entonces, ok, nos importa el feminicidio, pero el paquete no era solo feminicidio. Era feminicidio y acabaron siendo ¿cuántos delitos más? Robo en casa de habitación, huachicoleo, de aquí en agregar extorsión, además de delitos contra las drogas, además de secuestro, además de plagio. Entonces entiendo que el feminicidio tiene sus características, pero no era feminicidio sino era todo esto con tal de meter feminicidio. ¿Qué hacemos con las personas encarceladas? ¿Y qué hacemos con los familiares, incluidas las mujeres de esas personas? Y número 4, no se mejoran las capacidades de investigación. Ese es el punto. Entonces, van a tener supuestos feminicidas porque no hay evidencia. El estándar probatorio para la vinculación al proceso es diferente al estándar probatorio de la acusación, sin que se haga nada por mejorar la capacidad de las fiscalías. Y en 2 años van a salir. El punto al final es que al menos pisen 2 años. Porque, de nuevo, si ni siquiera estás invirtiendo en que se mejore, sino le estás dando un recurso, ¿qué hacer con todo esto desde el comienzo? Tenemos muy poco tiempo. Vamos a tomar una pregunta más. Si se puede, que se pueda completa la pregunta. Hola. A mí me da mucho miedo que sigamos replicando este discurso de que queremos cambiar el derecho, pero sigamos propiciando las malas prácticas. Cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, en particular esa palabra oficiosa, hablamos de malas prácticas. Entonces, mi pregunta es, si queremos cambiar el derecho penal, si queremos cambiar la manera en la que este funciona, nos damos cuenta que el tema son los operadores como tal. ¿Por qué no estamos enfocando nuestras capacidades hacia allá? Porque, como dice Estefanía, y creo que tiene toda la razón, el 90% de nuestras capacidades las estamos enfocando justo en esta figura que sabemos que tiene muchísimas implicaciones. Sabemos quiénes son las personas que están en prisión. Sabemos que el 70% de esas personas no tienen una sentencia condenatoria. Acaban de salir los datos. Entonces, ¿por qué seguimos replicando estas mismas posturas que ya sabemos que están mal, que sabemos que no funcionan? Entonces, para responder, tenemos muy poquito tiempo. Yo solo quiero
comentarios y preguntas sí se responden con la postura que han expresado las compañeras. Hay que recordar que la prisión tiene dos fines, como medida cautelar para proteger la vida y la integridad de las víctimas de un delito y como pena, ¿no? Digamos que ahí creo que es donde está la discusión, como castigo propiamente, ¿no? Entonces, perfecto. Exacto. Entonces, Mayra, sí, no, no me refería a la prisión preventiva como un adendum de la pena, ¿no? O sea, más bien formaba parte como del debate, ¿no? Evidentemente, la cárcel en sí misma no resuelve precisamente creo que ningún fenómeno de delincuencia, ¿no? Pero por supuesto que tampoco va a resolver el tema de las conductas de violencia contra las mujeres o contra niños y niñas, ¿no? Que digamos que son las preocupaciones en las que nosotros estamos, ¿no? No sé, tal vez otros delitos se puede como hablar desde otra perspectiva, pero estoy hablando solamente de con quienes nosotros trabajamos. Evidentemente no va a resolver que tener un feminicidio en la cárcel, evidentemente no va a resolver la problemática de toda una sociedad que tiene 1.100 o no sé cuántos feminicidas viviendo tranquilamente en la sociedad. Yo creo que el tema evidentemente, claro, es un proceso reeducativo, justamente es un proceso de construir nuevas perspectivas de sociedad que la apuesten precisamente a la prevención, que la apuesten a tener nuevas maneras de construir relaciones sociales y que precisamente esta perspectiva de la violencia de género como una herencia cultural de nuestra sociedad pues sea cada vez más cuestionada y que sea cada vez menos la opción de construir familia, de construir sociedad. Claro, por supuesto. Pero la pregunta sigue estando, pues mientras eso pasa, que yo creo que la pregunta yo la regreso a quienes cuestionan la medida. Bueno, si no es la cárcel para los feminicidas, ¿no? Si no es la cárcel para los violadores, los agresores sexuales, los homicidas, preguntémonos qué otras medidas entonces, ¿no? Porque la opción que nosotros tenemos hasta este momento, ahorita en esta realidad mexicana, en este sistema penal, es esa. No tenemos otra opción. ¿Por qué? Porque los feminicidas seguirán siendo, discúlpenme, creo que es una perspectiva más allá de mi perspectiva como abogada, ¿no? Seguirán siendo agresores, ¿no? O sea, una persona que incurrió en una conducta de violencia como el feminicidio, lo seguirá haciendo no porque no tenga posibilidad de readaptarse, sino porque hay una estructura social y una perspectiva de vida que permite a esas personas pasar por encima de la integridad y de la vida de las mujeres, ¿no? Claro que entiendo todo el tema de la readaptación como un derecho y que incluso estas personas que incurrieron en estos delitos tan lesivos tendrían que estar gozando este derecho de la readaptación, de la reinserción. Pero al final de cuentas, estos agresores incurrieron en el feminicidio porque hubo toda una sociedad que los cobijó, que justificó, que posibilitó y que incluso los premió, ¿no? Socialmente hablando, por haber incurrido en estas cosas. Entonces, claro, yo estoy absolutamente consciente de que la cárcel no va a prevenir estos delitos. Estoy absolutamente consciente que el 97% de los casos de los delitos en nuestro país quedan en la impunidad, por supuesto. Entonces, la defensa no es absoluta para la cárcel, para la prisión preventiva, para las penas privativas de libertad. Esa no es la defensa. Es la única posibilidad que tenemos en este momento en nuestro sistema penal para las víctimas de este tipo de crímenes que son absolutamente lesivos. Entonces, sí, yo me gustaría devolverles la pregunta. Si la cárcel no es una
una medida para prevenir estos delitos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, porque nosotros estamos en este momento litigando los casos y es la única oportunidad desde esta perspectiva que tenemos para que esas víctimas puedan acceder a ciertas particularidades de la justicia, ¿verdad? Porque evidentemente lo sabemos, que la cárcel no es acceder a la justicia, no la sancionar con cárcel a los agresores no es para las víctimas acceder a la justicia, es una posibilidad, pero no es la única, no es la principal, pero al final, entonces, ¿qué opciones tenemos las víctimas? ¿No? ¿Qué opciones tenemos las familias de víctimas de feminicidio, de trata, de desaparición, de violencia sexual, de este tipo de crímenes que tienen a las víctimas focalizadas? No es que los hombres no sean víctimas de esto, claro, lo son, por supuesto. Claro que hay mujeres que incurren en este tipo de delitos, por supuesto que sí, también eso lo tenemos absolutamente claro. Pero la realidad es esta: las mujeres, niñas y niños estamos siendo víctimas en mayor medida de este tipo de crímenes, y quienes están siendo sus agresores, quienes están siendo nuestros agresores, son en mayor medida nosotros. Entonces, bajo estas perspectivas que tenemos también las mujeres, ¿hacia dónde vamos? Con un comentario de Kenia vamos a cerrar esta mesa. Corina, 10 segundos. Bueno, solamente digamos un poco pensando en las aportaciones que hubo, agradeciendo por supuesto la respuesta de las distintas perspectivas. Esta última mirada que nos queda de la prisión, es la prisión como mecanismo de venganza. Y creo que eso ningún discurso feminista lo puede avalar, porque se supone que vamos a trabajar para sociedades más libres, para hombres y mujeres, y no para crear situaciones de venganza simbólica o física, que además para castigar a unos agresores, insisto, sin banalizar la realidad de esa agresión y el dolor de las víctimas, estemos avalando llevarnos entre las patas el sistema de justicia que nos afecta a todos, porque hoy estamos afuera de la cárcel, mañana podemos estar adentro, todos, porque así funciona el sistema de justicia en México. Y avalar la prisión preventiva oficiosa es darnos a todos la oportunidad de un día estar en prisión sin ni saber ni por qué. Cerramos con Kenia. Muchas gracias a todas y todos. Yo les entrego sus mensajes. Ok. Pues yo creo que podemos hacer algo, ¿no? Algo por estas mujeres que salen de prisión y que no tienen ningún tipo de red. Y lo gritaba ahorita antes que después de participación, que hagamos un hashtag, adoptemos a una mujer liberada o una mujer presa, para que empecemos a identificar las condiciones en las que se encuentran, porque una cosa es hablarlo y debatirlo y ver otras posturas, pero otra cosa es vivirlas. Entonces adoptemos a una mujer. Yo, en lo particular, desde que fundé Casa de las Muñecas, yo soy bien honesta y bien transparente y por eso me caracterizan. No hemos podido hacer un proyecto financiero, sin embargo no dejamos de trabajar, ¿no? Los acompañamientos y todo lo que hacemos en Casa de las Muñecas no se para por dinero. Pero también yo tuve un trabajo en este año donde estoy ganando 12,000 pesos al mes. Y miren, tan fácil es compartir. Yo renté una casa, les doné todos mis muebles y ahí estoy depositando a estas mujeres que salen, para ayudarlas a impulsarlas a esta realización de la que no hay en este país. Yo los invito, en serio, te hace sentir mejor ser humano, mejor persona que tener 10,000 millones de